mañana del 17 de octubre de 1965, dos aeronaves que sobrevolaban Bucaramanga coincidieron en el mismo lugar al mismo tiempo. Se trató del primer choque de dos aeronaves en el aire en la historia del país. Esa mañana, 16 personas perdieron la vida. ¿Qué originó la tragedia? ¿Qué decisiones tomaron los pilotos que los llevaron a ese fatal desenlace? ¿Por qué esos pilotos fueron considerados unos héroes que la historia de Bucaramanga los olvidó? Bienvenidos a Expedientes de Prensa. Doce pasajeros esperan embarcar en el avión Douglas DC-3 de matrícula HK-118, perteneciente a la empresa Avianca, con destino a Bucaramanga. Se trata del vuelo AB676, en el que estaban registrados empresarios de Bucaramanga, un estudiante de química de la UIS, varios abogados, un joyero de Cali, dos empresarios del transporte, un ganadero y un ciudadano polaco dedicado al comercio de camisas y tapetes en Cali. Algunos llegaban a Bucaramanga por negocios y otros buscaban reencontrarse con sus familias ese domingo en la mañana. El DC-3 toma la pista. El capitán Rafael Piñeros Franco y su copiloto Enrique Vesga Madiedo y el auxiliar de vuelo José Joaquín Orrantia se preparan para despegar. Se trata de una ruta habitual entre las dos ciudades, distantes a 288,5 kilómetros, que a una velocidad media de 188 millas, unos 257 kilómetros por hora y unas buenas condiciones meteorológicas como ocurría esa mañana, se cubrían en unos 52 minutos. No ocurría nada distinto a un vuelo normal comercial, solo que ese día sería el último viaje para esa aeronave y sus 15 ocupantes. Nunca aterrizaron en el aeropuerto de Bucaramanga. En sus empresas y hogares se quedaron esperándolos. No obstante, la pericia de la tripulación salvó a muchos bumangueses ese domingo en la mañana. Víctor Alarcón Carreño, de 21 años, quien llevaba 2 meses estudiando aviación en Bogotá, llegó hasta acá, el aeropuerto Luis Francisco Gómez Niño, ubicado en la Ciudadela Real de Minas. La noche anterior había departido con algunos amigos y con su novia en el Club del Comercio. Esa mañana, ese domingo, despegó la avioneta Piper de matrícula HK-922. Se asegura que no tenía autorización para volarla. HK-922, negativo, no está autorizado. HK-922, no está autorizado. Sin embargo, él se las ingenió, sacó la avioneta, una Piper Cup, que era la que utilizaban en ese entonces la mayoría de ganaderos para ir a Sabana de Torres, a Puerto Wilches. Sacó la avioneta y se fue a sobrevolar al barrio La Terraza, que era donde vivía la novia. En 1965, más allá de la carrera 33, se encontraban potreros. Los barrios Cabecera y La Floresta eran terrenos de fincas con poca o ninguna construcción. Era común entonces que muchos pilotos de avioneta volaran bajo para saludar a sus familiares y entretener a los niños en el barrio Terrazas, que contaba con unas 150 casas. En ese entonces, la ciudad no contaba mayormente con edificaciones de altura. En ese entonces se podía volar bajito porque no había edificios, había muy poca construcción. Entonces era muy simpático y curioso que sobrevolaran bajito y saludaran a los familiares. Los pilotos del avión de Avianca reportan su aproximación al aeropuerto de Bucaramanga. El aeropuerto en ese momento se encontraba en emergencia, por lo que les indican que deben tomar rumbo oriente. En ese mismo instante, parte del aeropuerto Luis Francisco Gómez Niño la avioneta HK-599. El destino, el mismo del avión DC-3 de Avianca. Para el HK-118, diríjase al oriente por tráfico. HK-118 al oriente por tráfico.
cerca de las 10:10 de la mañana. Se presume, se les informó a los pilotos del avión de Avianca que tenían permiso para aterrizar. Se presume que en una altitud similar y con igual rumbo volaba la avioneta Piper HK-922. Nunca las aeronaves se encontraron de frente, como se especuló por mucho tiempo en las calles de Bucaramanga. Si fue así, la pregunta que queda entonces es, ¿cómo chocaron las dos aeronaves? Cuando yo miré el avión de Avianca, yo vi que caían del avión pedacitos. Entonces yo le dije a mi papá, papá, el avión cogió un chulo, porque se veían muy chiquiticos, ¿no? Eso fue prácticamente fue como en el sector donde hoy está el centro comercial Cacique. Nos impresionamos de que el avión pasó la hondonada del lago de donde está el jardín en la colina, pasó parte de la floresta, pasó parte de terrazas y luego cuando pum, se fue de picada. Yo como así, cayó así acostado, pero así como así como la ladera, ¿no? Cayó así como así metido. Cayó así y a los 10 segundos, ¡pum! Pues yo nunca había visto esa joda de explosiones. Mi papá sí como era ya un señor, sí se impresionó. ¡Ay, murieron todos! ¡Mijo, murieron todos! Una investigación determinó que la avioneta HK-599 se desplazaba a 136 km por hora. El DC-3 de Avianca se movilizaba a 257 km, casi el doble. Se presume que el avión de Avianca superó a la avioneta Piper. En ese instante, justo en ese momento, la avioneta eleva su ala izquierda de manera leve. Producto de la succión de las hélices, se produce el impacto. Las dos aeronaves chocan en el aire. El avión de Avianca perdió parte de su ala y se precipitó al suelo. Dos cosas evitaron que el DC-3 de 7.650 kilos, cargado de combustible, impactara en medio del barrio Terrazas: la sangre fría y la pericia de los pilotos. Ellos alcanzaron a corregir por unos instantes el curso y llevaron la aeronave hasta el Cerro de Pan de Azúcar, una zona sin vivienda aún en Bucaramanga. A las 10:15 de la mañana, el avión se estrelló contra la montaña. El avión de Avianca se estrelló acá. La explosión se escuchó en toda Bucaramanga. Inmediatamente una romería de personas pobló las laderas de este lugar. La gente entró en conmoción ante la escena que se encontró. Testigos aseguran que la gente se desmayó al encontrar el desastre que dejó el impacto del avión de Avianca. Algunos recuerdan el penetrante olor que ocasionó la incineración de algunos cuerpos. Otros no borran de su cabeza cómo encontraron restos de partes humanas disgregadas alrededor del accidente e incluso colgando de algunos árboles. La escena fue dantesca. Y ver los cuerpos calcinados, los cuerpos quemados, encaramados encima de los árboles por todas partes. Por ejemplo, el caso curioso de doña Bernarda Cáceres de Obregón, ella quemándose al lado de una amiga que era vecina del barrio Terrazas, solamente se le veía la cara y las manos. La avioneta de Víctor Alarcón Carreño cayó aquí, en la carrera 44 con calle 57, a pocos metros de donde vivía su novio. Producto del impacto, el joven piloto perdió la vida. La aeronave quedó totalmente destrozada. La historia ha hablado de la responsabilidad de este joven piloto en la tragedia de Pan de Azúcar. No obstante, para la misma historia, este joven bumangués fue una víctima más. Si bien para la época no se contaba con una alta tecnología para el manejo del tráfico aéreo, se anunciaron investigaciones para determinar qué generó esta tragedia, mientras la sociedad bumanguesa reclamaba al gobierno de Bogotá el traslado del aeropuerto, hecho que solo ocurrió hasta agosto de 1974, 8 años y 9 meses después del choque de los dos aviones. Una serie de hechos desafortunados coincidieron para que las dos aeronaves se encontraran y chocaran en el aire. Y que la avioneta iba a pasar por debajo del avión. No pasó. El avión tal vez la succionó y se estrellaron. La avioneta cayó 50 metros más adelante. Yo alcancé a correr hasta allá y vi que era un bulto de hierro. Y dentro del bulto de hierro había un señor
que en ese momento yo no sabía quién era. La prensa local y regional llamó a este lugar el Cerro del Sacrificio, en honor a los pilotos héroes que evitaron una tragedia mayor. Aquí se levanta un monumento en honor a las víctimas, cuyas historias parecen olvidadas y oxidadas por el tiempo. En muchas de las casas de este sector se conservan aún tornillos y elementos de las dos naves accidentadas. Las nuevas generaciones desconocen lo que ocurrió en esos segundos catastróficos. Si quiere conocer más de esta historia, lo invito a que consulte nuestras plataformas. Soy Juan Carlos Gutiérrez. Somos Vanguardia, el sistema informativo de Santander.